Soy Christopher Clark y estoy viajando por Europa para descubrir los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO que han surgido en este continente a lo largo de los milenios. Grandes ciudades que han influido en el curso de la historia mundial. Paisajes, sitios religiosos, inventos innovadores. Todo esto y mucho más es lo que define a Europa. En España recorreré el Camino de Santiago hasta Santiago de Compostela. Visitaré París en Francia, viajaré a la Garganta del Rin y visitaré a los organeros en Alemania. Además, inspeccionaré las reliquias de la Revolución Industrial en Vauclink. Pero mi viaje comienza en Venecia. Se nos ha dado un permiso especial para volar sobre Venecia. Y al verla a vista de pájaro, recordamos una vez más por qué esta ciudad es considerada la encarnación de un patrimonio único. Grandes plazas, palacios e iglesias encaramadas en canales. Las artes visuales y bellas artesanías prosperaron aquí también. Sin el mar, nada de esto hubiera sido posible. Europa es un continente en movimiento, y las aguas a su alrededor siempre han jugado un papel vital. Cuando los europeos comenzaron a viajar por los mares como exploradores o conquistadores brutales, cambiaron el mundo para bien o para mal. Pero el mundo también cambió a los europeos. Las ideas y el conocimiento fluyeron de vuelta a través del agua y con ellos llegaron bienes deseables de todo tipo. Venecia es un buen ejemplo. Este es uno de los grandes puertos del comercio oriental. Y fue aquí donde las riquezas de Oriente llegaron a Europa. Seda, especias, oro, plata y joyas. Los comerciantes alemanes, franceses e ingleses hicieron negocios aquí y extendieron la riqueza por todo el continente. Así es como la pequeña ciudad-estado de Venecia se convirtió en la Serenísima República de San Marco, la Serenísima República de San Marco, y marcó su huella en el resto de este continente. En lo alto de la ciudad, en la parte superior del campanile, el campanario de la Basílica de San Marcos, se cierne el arcángel Gabriel dorado. Protección, fuerza, masculinidad y heroísmo bíblico. El nombre Gabriel contiene todo eso. Y Marcos puede haber sido un santo, pero su nombre también significa hijo de Marte, dios de la guerra. En Venecia las creencias cristianas y las aspiraciones al poder siempre han ido tomadas de la mano. Los venecianos fueron los principales participantes en las cruzadas desde el principio, pero en algún momento se interesaron menos en liberar a Jerusalén de sus gobernantes árabes y se centraron más en expandir su esfera de influencia, culminando en su conquista de Constantinopla en 1204. La famosa cuadriga en la Basílica de San Marcos no es más que arte saqueado de la capital bizantina en el Bósforo. Venecia se sintió así tan poderosa como alguna vez lo fue Bizancio, y con buena razón. A mediados del siglo XIII era la potencia naval y comercial más importante del mundo. Vale acotar que esta iglesia, con sus cúpulas y decoraciones ornamentadas, fue construida de acuerdo con el diseño bizantino, en una época en que el estilo gótico estaba de moda en el resto de Europa. En la misteriosa oscuridad de la basílica, Europa occidental se encuentra con Oriente. Estos mosaicos con sus temas cristianos son obra de 6 siglos. Y ese lugar fue utilizado para algo más que misas, bautizos y bodas. Los capitanes de la enorme flota veneciana vinieron aquí, bajo la cúpula principal que representa la ascensión de Cristo, para orar por un regreso seguro antes de navegar hacia el mar. Y el dux, el líder de la ciudad, fue presentado al pueblo en la Basílica de San Marcos después de su elección. Al lado, el Palacio Ducal, con su fachada de mármol rosa, se erige como un testimonio del poder y la gloria de la Serenísima. Este es el lugar exacto donde se botó el Bucintoro, el magnífico barco del Dux. Y nadie capturó ese momento de mejor manera que el pintor veneciano Canaletto. Todos los jefes de Estado remaron hacia el mar en una procesión marítima, y el Dux gritó: «Desponsa muste mare insignum veri perpetui che domini».
Nos casamos contigo, mar, como signo de dominio verdadero y perpetuo. Y para sellar este matrimonio, el Dux arrojó un anillo de oro a las olas y esperaba que pudiera traer aún más riquezas a Venecia. Y esas riquezas llegaron. Fueron talladas en las fachadas de los edificios, incluso en las iglesias. En lugar de las figuras de santos habituales, algunas de las iglesias cuentan con imágenes talladas de las cabezas de las familias patronas ricas y los barcos que trajeron tales riquezas a la ciudad. En la actualidad todo sigue igual. El turismo trae el dinero. Monstruosos cruceros atracan diariamente en Venecia. Más de 500 cada año. Son como enormes presagios de fatalidad. ¿Qué significan para la ciudad? El turismo es un beneficio para la ciudad de Venecia, pero también es una amenaza, ¿cierto? Ahora estamos viendo los famosos grandes barcos, los cruceros que se están beneficiando. ¿Estos que vemos aquí? Sí, estos mismos. En estos momentos hay un debate muy agitado sobre su beneficio y su verdadera utilidad para Venecia. Estos cruceros solo representan un 2% de turistas, que son muy pocos en comparación con el resto. Aún así son turistas que se quedan muy poco tiempo en la ciudad, que la invaden durante unas horas y luego se van. Así que no aportan nada a la ciudad de Venecia y, de hecho, solo contribuyen al aumento del turismo masivo. Los cruceros a Venecia han sido una industria importante durante algún tiempo. Las corporaciones internacionales y las autoridades portuarias ganan millones con estos inmensos barcos cada año, pero los venecianos apenas ven un centavo de estos ingresos. Hay mucho en juego para Venecia. La ciudad debe estar protegida de los problemas causados por el turismo excesivo. A muchos venecianos les gustaría ver a su ciudad en la lista roja de la UNESCO de sitios del patrimonio mundial en riesgo. Hasta ahora solo se han producido vagos intentos de solución. 30 millones de visitantes al año son demasiados. Lo que parece una ciudad cohesionada desde el aire fue una vez más de 120 islas separadas en una laguna pantanosa. Estaban conectados entre sí por más de 400 puentes y se cavaron canales para servir como rutas de transporte. Y así es como se creó Venecia en el siglo V, cuando Atila el Huno devastó el reino circundante de Venecia. Muchas personas pudieron escapar a un lugar seguro en estas islas. Pero ¿cómo lograron construir una ciudad en un pantano? Un típico edificio veneciano está sostenido por una pared de ladrillo en el barro. Las fachadas en el lado del canal están construidas sobre postes largos y delgados. Encima de eso hay ladrillos y piedra caliza, en parte para evitar el aumento de la humedad. Era una forma inteligente de evitar que las fachadas ornamentadas se deslizaran hacia el agua. Pero el sistema no fue construido para durar para siempre. Ahora estos impresionantes edificios se hunden unos 3 milímetros cada año. Las olas de proa y las hélices de los barcos agitan el agua, desprendiendo lentamente la argamasa entre los ladrillos. Los cimientos se están desmoronando y la ciudad comienza a hundirse. El mórbido encanto de Venecia adquiere un nuevo significado. Pero las razones de esta catástrofe inminente son parcialmente locales. Esto se debe, por supuesto, al cambio climático que está ocasionando el aumento del nivel del agua en todas partes, lo cual nos lleva a pensar en la necesidad de una estrategia global, no solo local, para la protección de Venecia. No podemos depender únicamente de la gestión municipal, del gobierno local. Venecia es un patrimonio de la humanidad, por lo que debería ser un problema de todo el mundo, no solo nuestro, no solo de los venecianos. Venecia no solo se está hundiendo, sino que se está ahogando. Al llegar las mareas altas, el primer lugar en inundarse es siempre la plaza de San Marcos. Ha estado sucediendo durante siglos.
Pero en los últimos años, las inundaciones han sido más frecuentes y peligrosas. Y están pasando factura a la laguna de Venecia, que también es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El aumento del nivel del mar también ha tenido consecuencias aquí. La erosión y un nuevo y más profundo canal para los cruceros están convirtiendo la laguna en parte del mar abierto. Fue realmente la laguna de Venecia la que dio origen a la ciudad. Aquí es donde todo comenzó. La poderosa República de Venecia solo podría haber surgido en este cuerpo de agua poco profundo con sus más de 100 islas. La laguna sirvió como puerta de entrada al mundo, pero también protegió la ciudad de los invasores, porque solo los venecianos sabían cómo encontrar vías fluviales suficientemente profundas para ser navegables por grandes barcos. E incluso en la actualidad estas vías fluviales están marcadas con postes de madera que están atados entre sí. Cuando una potencia naval extranjera amenazaba la ciudad, los venecianos quitaban los postes, convirtiendo la laguna en un peligroso laberinto de aguas poco profundas. El pueblo de Burano, con su campanario torcido, es una de las bellezas de la laguna. Descansa sobre 4 pequeñas islas conectadas por puentes. Hoy en día muchos isleños aún viven de la pesca. Al igual que los venecianos, viven entre la tierra y el mar e intentan superarse unos a otros pintando sus casas con los colores más brillantes, como si desafiaran un futuro incierto, ya que los cambios ambientales que tienen lugar en la laguna también están afectando a los pescadores de Burano. Muchos de ellos han comenzado a especializarse en la captura de moleque, los cangrejos de la laguna de concha blanda de Venecia. Sebastiano es uno de estos pescadores. Estamos navegando hacia sus caladeros. Los cangrejos viven en el suelo arenoso de la laguna en Venecia. Se consideran gioielli, joyas o un manjar. Solo se pueden encontrar en la laguna y solo 2 veces al año, durante unas semanas en primavera y otoño. Observa este de aquí. Voy a ponerlo en tus manos. Puedes ver lo pequeños que son. Ha sido una tradición transmitida de padre a hijo. Porque no es fácil reconocer los cangrejos buenos. Solía haber muchos más peces en la laguna. Hoy en día los cangrejos son nuestro negocio más importante. Ha sido nuestro sustento. Pero ahora utilizamos las redes especiales solo para cangrejos. Así que tal vez estemos capturando aún más cangrejos que antes. El gran número de barcos se ha convertido en un problema. Y no solo los grandes cruceros, sino también los pequeños. Hubo un tiempo en el que no había tantos barcos, pero ahora los cruceros hay demasiados. Cruceros grandes, pequeños. La laguna es como una cuenca cerrada que debería estar más protegida. La isla Lazaretto Vecchio también era un sistema cerrado. Era un hospital de peste, lejos de la ciudad. Las víctimas de la peste fueron puestas en cuarentena aquí. Recibieron atención médica, pero muchos murieron. El término cuarentena se acuñó por primera vez en la ciudad-estado de Venecia. 40 giorni, 40 días es el tiempo en que los enfermos debían permanecer aislados, mientras que todos los eventos en la ciudad, incluidos los servicios religiosos, estaban prohibidos y se ordenaba a las personas permanecer en sus casas. Una experiencia familiar para quienes hemos estado lidiando con una pandemia moderna. La peste negra regresó a Venecia en el siglo XVII y esa vez fue más virulenta que nunca. Noviembre de 1630 marca el comienzo de una era de muerte masiva. Las autoridades sanitarias venecianas registraron 14.465 muertes solo en el mes de noviembre. Los infectados que seguían con vida fueron puestos en cuarentena en la isla de Lazaretto Vecchio. Era un verdadero infierno. Los enfermos estaban hacinados 3 o 4 en una cama. La asistencia médica era prácticamente inexistente. Las expectativas de recuperación eran desalentadoras. Fosas comunes con hasta 1.500 cadáveres fueron excavadas en esta isla. Las heridas infligidas a la ciudad por la peste nunca sanaron y Venecia nunca será restaurada a su antigua gloria.
Abandonad toda esperanza quienes aquí entráis. Está escrito sobre la entrada al infierno en la Divina Comedia de Dante. No puedo evitar recordar estas palabras cuando entro en Lazaretto Vecchio. Los infectados recibieron terapias experimentales aquí y se hizo un esfuerzo para suministrarles alimentos y bebidas adecuadas. Pero cuando los números aumentaron, las condiciones eran sombrías. Graffiti del siglo XVII. Incluso en este lugar desesperado, los pacientes querían ser recordados. Se dice que el alarido de los enfermos se podía escuchar a través del agua en las islas vecinas y en Lido. Las instituciones y la arquitectura de las iglesias cristianas han dejado profundas marcas en la identidad de este continente. Me dirijo a Santiago de Compostela en España, la capital de Galicia. Santiago es el destino de todas las rutas y senderos del Camino de Santiago. Una red de rutas de peregrinación que atraviesan Europa. La ruta principal pasa por el norte de España, donde me encuentro ahora. La edad de oro de este camino de peregrinación fue en los siglos XI y XII, cuando los sitios cristianos en Tierra Santa ya no eran accesibles para los peregrinos. En nuestros días es difícil imaginar lo devotos que debieron ser los cristianos de esa época para hacer esta peregrinación hasta los confines de Galicia. El mundo de los peregrinos fue moldeado por santos y reliquias por su deseo de estar cerca de ellos y cerca de Dios. El viaje hacia Dios era, al menos en teoría, un viaje lejos del pecado. Los peregrinos sacrificaban todo en esos tiempos oscuros y peligrosos para viajar a través de Europa a pie. Y a lo largo del camino aún se puede sentir algo, tal vez el vigor de la Europa cristiana que cruzó todo el continente y se extendió a Gran Bretaña e Irlanda. Incluso en el siglo XII, todo lo que había que saber sobre esta ruta de peregrinación estaba documentado con precisión en un libro, el Liber Sancti Jacobi, escrito por un sacerdote. Este libro no solo describe la ruta en sí con gran detalle, también advierte a los peregrinos de los peligros que podrían enfrentar: enfermedades, posaderos deshonestos a lo largo de la ruta, bandoleros e incluso prostitución, que era un comercio muy activo cerca de Porto Marín. En otras palabras, el viaje a Santiago tenía una dimensión sagrada y mundana, y esta guía del peregrino es tan práctica como espiritual. Pero el libro se centra principalmente en los numerosos milagros atribuidos a Santiago. Además, incluye oraciones e himnos. Tum pater familias rex universorum. Las iglesias y catedrales a lo largo del Camino de Santiago fueron importantes lugares de peregrinación y también son patrimonio de la humanidad, como Chartres en Francia, la arquetípica catedral del Alto Gótico. Más al sur, las iglesias románicas de Arles o la Catedral de Salamanca. Pero las iglesias más pequeñas también formaban parte de la ruta. Los peregrinos viajaban de una casa de culto a otra. Hoy nos encontramos con peregrinos de todo el mundo y de todas las culturas en el Camino de Santiago. La concha de vieira del Océano Atlántico es la insignia y símbolo de la peregrinación a Santiago. Incluso
Incluso se menciona en las guías de peregrinos del siglo XII, pero la motivación de los peregrinos actuales no es puramente religiosa. Quieren aprender algo sobre sí mismos, conocer a otras personas, comunicarse con la naturaleza e inspirarse en los hermosos paisajes y la vida de los pequeños pueblos al borde del camino. Un cambio positivo para los citadinos. El viaje tiene menos que ver con la religión formal que con la espiritualidad. Hace 50 años, estos senderos estaban prácticamente desiertos, pero a finales de los años 80, el Camino de Santiago experimentó un renacimiento. Y en 1993 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ahora hay años en los que 300.000 peregrinos recorren el Camino de Santiago. El Camino de Santiago no siempre termina en Santiago, que exploraremos pronto. Desde la Edad Media, los peregrinos han extendido su viaje hasta el extremo más occidental de España, en la costa atlántica, y por una muy buena razón. Santiago de Compostela significa Santiago en el campo de estrellas. Se dice que este apóstol de Jesús está enterrado en la Catedral de Santiago. Es una historia un poco turbia. Aquí en el fin del mundo, Finisterrae, como le llamaban los romanos a esta región, es donde predicó e intentó difundir el cristianismo. Sin mucho éxito, cabe destacar. Luego, cuando regresó a Palestina en el año 44 después de Cristo, fue asesinado por el rey Herodes Agripa I. Sus discípulos lo enterraron en un sarcófago que colocaron en un bote y lo empujaron hacia el mar Mediterráneo. A través de la divina providencia, el barco desembarcó créanlo, en la costa gallega. Y el sarcófago fue enterrado donde hoy se encuentra la catedral, o eso dice la leyenda. Si bien la historia es cierta o no, llegar a la catedral es lo más destacado de esta peregrinación. Y aquí hay un compromiso con el santo mismo. Aquí, detrás de la estatua de Santiago, es donde termina el arduo viaje, un viaje que tiene un significado muy especial y personal para cada peregrino. Agotado, abrazan al santo y luego regresan a la vida cotidiana, una vida que tal vez haya sido cambiada por el viaje del peregrino. El casco histórico de Santiago de Compostela es también patrimonio de la humanidad. El constante tráfico de visitantes transformó la ciudad en un próspero centro cultural. Hasta el siglo XV, Santiago de Compostela atrajo a más peregrinos que Roma o Jerusalén. Todos los movimientos culturales y artísticos europeos están representados aquí desde la Edad Media hasta el Renacimiento y el Barroco. La arquitectura de Santiago habla de una Europa que estaba conectada a través de fronteras étnicas y geográficas. Hoy en día,
Estas conexiones son globales y se materializan en los encuentros entre personas que llegan al final de su peregrinación en Santiago de Compostela. El viaje es una experiencia compartida, pero tiene un significado diferente y muy personal para todos los que lo emprenden. ¿De dónde eres? De Perth, Australia. Perth, Australia. Sí, sí. Oh, fantástico. Yo soy sí. Oh, sí. ¿Y tú de dónde eres? Soy de Colombia, específicamente de Bogotá. Quería desafiarme a mí mismo, supongo. Quería tener un poco de tiempo para pensar sobre algunas cosas en mi vida, algunas direcciones en mi vida. Porque la gente, como él decía, se enfocan en las cosas simples de la vida y de pronto se dan cuenta de que lo que solía preocuparles no era tan grave y que hay muchas maneras de disfrutar la vida, como el senderismo. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hice? Sí. Bueno, supongo que estaba un poco perdida y necesitaba tiempo para conocerme mejor. Por eso, sí. La misa para los peregrinos celebrada en la catedral es un espectáculo increíble. Después de leer todos los nombres y nacionalidades de los peregrinos que han llegado a Santiago, los tiraboleros entran en acción. Son los hombres con túnicas de terciopelo rojo que levantan el botafumero, un enorme incensario. Incluso cuando está vacío, pesa 53 kilogramos, y cuando comienza a balancearse a través de la catedral, puede alcanzar velocidades de hasta 68 kilómetros por hora. Mientras nadie esté en su camino, es la celebración apropiada para cada peregrino que llega a Santiago. Los peregrinos devotos reciben la Sagrada Comunión, acompañada por el canto de himnos y el órgano barroco. Transportados por los sonidos del órgano, viajamos a Alemania. La organería, como tradición alemana, está incluida en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Mi ruta hacia los organeros de Bonn me lleva a través de la garganta del río Rin. Su incomparable paisaje, sus castillos y su rica historia le han valido el estatus de Patrimonio de la Humanidad. Durante 2000 años, el Rin ha sido una de las rutas más importantes de intercambio cultural entre el norte y el sur de Europa. Ha servido alternativamente como frontera y como puente entre culturas. Pero siempre ha jugado un papel vital en la historia de Europa Occidental. Las tradiciones de la viticultura y el transporte marítimo tienen profundas raíces en esta región. En ningún otro lugar del mundo se encuentra una variedad tan densa de castillos y palacios históricos como aquí, a orillas del Rin. En la Alta Edad Media fueron el centro de la vida política y cultural. Cada uno de estos castillos tiene su propia historia. Eran oficinas de aduanas, fortalezas estratégicas o propiedades aristocráticas ocupadas por varones ladrones, obispos o comerciantes ricos.
viaje me lleva a un largo trayecto por el Rin. La organería es una tradición que se ha transmitido y mantenido de generación en generación. Estoy ansioso por aprender más al respecto en este taller. La UNESCO incluye la organería y la música de órgano alemanas en su lista del patrimonio cultural inmaterial, en parte porque Alemania tiene la mayor concentración de órganos en todo el mundo. Hay unos 50.000 en este país. Compositores alemanes como Buxtehude, Pachelbel, Bach y Handel dieron forma a la naturaleza de la música de órgano en todo el mundo. El órgano siempre fue un instrumento cosmopolita, su historia es global, pero en Alemania parece haberse convertido en parte de la identidad del país. Por más de 100 años, los talleres de la familia Kleis en Bonn han estado produciendo órganos para el mundo entero. Señor Kleis, ¿a qué se debe que el órgano sea un instrumento tan especial? Lo más fascinante de un órgano y lo que lo ha hecho completamente único durante 2300 años es una idea que se le ocurrió al inventor Ctesibio, separar el suministro de energía de la interpretación del instrumento. Se lo demostraré. Hay un fuelle aquí, solo debo levantarlo. Luego necesito darle un poco más de aire y listo. Junto a las hermosas tuberías, los intrincados mecanismos que comprenden el funcionamiento interno de un órgano, con sus miles de válvulas, son la verdadera obra de arte. Aquí es donde se genera la extraordinaria gama de notas y sonidos. Aquí observamos una aleación de estaño en proceso. Me siento como si estuviera en el taller de un alquimista. Cada proporción de cada metal en la aleación influye en las características de la futura tubería. Esta fase temprana ya determina cómo sonarán los tubos del órgano en el instrumento terminado. Una vez que el metal se ha enfriado, se corta en trozos, que luego se enrollan alrededor de moldes llamados mandriles para luego soldarlos. Cada órgano necesita al menos 150 de estas piezas. Algunos necesitan miles. Cuantas más tuberías, más rico es el tapiz de sonidos. Creo que en Alemania tenemos una gran ventaja. Esta es la tierra de Johann Sebastian Bach, quien tuvo una influencia muy decisiva en la música de órgano. También tenemos un sistema de música eclesiástica y organistas altamente capacitados y calificados que traen esta cultura al mundo. Creo que siempre hay que considerar la creación de órganos y la música de órgano en paralelo con esta situación que tenemos en Alemania. No se trata solo de la organería, es lo que representa. Por supuesto, siempre podemos esperar mucho, pero mucho más. Desde tiempos inmemoriales, las iglesias han dado forma a los paisajes de Alemania. La iglesia de peregrinación de Wies, cerca de Steingaden, en las estribaciones alpinas de Baviera, es una de las iglesias rococó más famosas del mundo y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La piedra angular se colocó en 1746, durante la edad de oro del rococó, una variante del barroco.
Este órgano es una obra maestra excepcional. La iglesia entrelaza la jovialidad y la exuberancia del estilo barroco tardío en uno de los temas más importantes del cristianismo, la salvación del hombre a través del sufrimiento de Jesucristo. El fresco del techo representa el regreso de Cristo y la salvación del mundo a través de la misericordia de Dios. Las puertas del cielo son una promesa de los fieles. Pero volvamos a los tesoros terrenales de Europa. Mi próximo destino es la ciudad de París. Cuando Dios se aburre en el cielo, abre la ventana y contempla los bulevares de París, dijo una vez el poeta alemán Heinrich Heine, quien pasó la mitad de su vida en esta ciudad. París ya era un lugar distinguido e importante en la Edad Media, pero su estatus como el criterio global para la elegancia urbana y la sofisticación es un desarrollo del siglo XIX. La ciudad de las luces, la ciudad del amor y un sinfín de clichés, y sin embargo París sigue siendo un lugar de singular belleza, especialmente este tramo a lo largo de las orillas del Sena, bordeado de elegantes edificios y plazas. No hay otro lugar en el mundo donde la historia de todo un país se concentre en una ciudad como en París, a orillas del Sena. El río es como un hilo de oro que atraviesa todas las épocas, desde la era celta hasta la Edad Media, desde la Revolución Francesa hasta la Revolución Industrial. Muchos de los eventos e ideas que cambiaron el mundo nacieron aquí, en París. El poeta nacional francés Victor Hugo llegó a decir que el mundo entero se reflejaba en esta ciudad. Tal vez hay un poco de arrogancia francesa en esa opinión, pero no está del todo errado. Esa isla de allí, la isla de la Cité, es donde todo comenzó. A mediados del siglo III a.C., la tribu celta, los Parisi, establecieron un asentamiento allí. Y esta moneda de oro que entró en circulación entre los celtas, poco después parece un presagio del gran futuro de la ciudad. Hay una criatura extendiendo sus alas, lista para volar. Los celtas llamaron Leucte, lugar de pantanos, a su ciudad en el Sena. Primero se ganaba la vida pescando, luego comenzaron a cobrar peajes a cualquiera que atravesara el río. Su ciudad se había convertido en un importante centro comercial. Luego César conquistó la Galia, llegaron los romanos y establecieron una ciudad colonial en la orilla izquierda del Sena. La llamaron Lutexia Parisiorum. La ciudad pantanosa de los Parisi. En el siglo V, los merovingios, bajo el rey Clodoveo, expulsaron a los romanos de París, y la isla de la Cité se convirtió en la capital de Clovis. Comenzaron a construir a orillas del Sena. En la Edad Media, la ciudad creció sin descanso. La isla de la Cité, en medio del río, se convirtió en el corazón de la ciudad, donde ahora se encuentra la majestuosa catedral de Notre Dame.
Los grandes edificios, como las grandes montañas, son obra de siglos, dijo Víctor Hugo. El tiempo es el arquitecto y las personas, los albañiles. Notre Dame tiene dos torres y esta catedral también tiene dos significados importantes. Es un santuario muy alejado del mundo cotidiano. Además, es un lugar de solidaridad nacional para los franceses. Es el corazón, el epicentro desde el que se mide cada distancia a la capital. Y sus campanas sonaron en 1944, cuando la ciudad de París fue liberada de los nazis. Notre Dame es también un reflejo de la historia europea, porque en la catedral se pueden encontrar rastros de todas las épocas de este continente. Y esa es una de las razones por las que el incendio del 15 de abril de 2019 fue tan impactante para muchos, incluido yo. Las imágenes de la catedral en llamas fueron difundidas por todo el mundo. La construcción comenzó 850 años antes del incendio. Esta histórica catedral surgió justo cuando la era del estilo románico estaba dando paso al gótico y tardó casi 200 años en completarse. Sus torres dominaban a una ciudad que se convertía rápidamente en una metrópolis y un refugio para la filosofía y la cultura. Se fundó la Universidad Sorbona, se construyeron teatros e incluso el hambre y la peste no hicieron nada para obstaculizar el rápido ascenso de París. El río siguió siendo el sustento de la ciudad, asegurando el flujo del comercio. Fue entonces cuando la famosa autoconfianza parisina comenzó a unirse. Se veían a sí mismos como el centro de Europa. El rey encargó la construcción de un elegante y grandioso palacio en la orilla derecha del Sena, el Louvre. La primera mención histórica del Louvre fue en el año 1200. En ese momento ya había un castillo real a orillas del Sena. Los gobernantes franceses lo expandirían constantemente para crear su capital feudal. Francisco I, Catalina de Medici, mientras era reina de Francia, Enrique IV, y por supuesto todos los Luis. Luego de la Revolución Francesa en 1793, el antiguo palacio donde los reyes franceses residieron hasta 1682 se convirtió en un museo. Los tesoros artísticos que alguna vez pertenecieron a las familias gobernantes ahora pertenecían a la gente. Se pusieron en exhibición pública para que todos los admiraran. Y a la colección se sumaron obras de arte confiscadas que alguna vez pertenecieron a la nobleza y al clero, así como piezas de toda Europa que fueron botín de las guerras napoleónicas. Tales cantidades de arte nunca se habían reunido en un solo lugar. Por primera vez, toda la historia del arte del continente europeo fue visible
en un solo lugar. En 1804, cuando Napoleón I fue coronado emperador, donó una obra de arte que anteriormente había colgado en su dormitorio. Era la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. La pintura más famosa de todos los tiempos. No ha perdido nada de su encanto a lo largo de los siglos. 10 millones de personas aún visitan el Louvre cada año para ver a la Mona Lisa. Y ningún presidente francés soñaría con llevarla a su habitación, como lo hizo Napoleón. Sus restos se encuentran en el Dôme de Saint-Valide, un monumento construido para durar una eternidad. Pero el monumento moderno más famoso de París nunca tuvo la intención de permanecer en la ciudad durante tanto tiempo. Se construyó una torre de hierro para conmemorar la Feria Mundial de 1889, pero se suponía que debía desmontarse después del evento. Con 300 metros, la Torre Eiffel era la estructura más alta del mundo en ese momento. Pocas estructuras en Europa han causado tal controversia. La Torre Eiffel, de 324 metros de altura, fue construida para conmemorar la Expo de París de 1889 y el 100º aniversario simultáneo de la Revolución Francesa. Después de eso, debía ser desmantelada. La mayoría de los parisinos en ese momento sentían que la torre, que es uno de los principales puntos de referencia de la ciudad hoy en día, era un gigante de acero. El autor Guy de Maupassant, que murió en 1893, a menudo cenaba en el restaurante de la Torre. Decía que era el único lugar en París donde no se veía obligado a mirar la torre. Otra exposición mundial se celebró en París en 1900. Se convirtió en el escenario principal de la carrera tecnológica que había comenzado con la Revolución Industrial. El enorme techo de cristal de la sala de exposiciones del Gran Palais fue revolucionario en ese momento. Por cierto, 1900 fue también el año en que el metro de París se abrió al público. La Torre Eiffel es un poderoso símbolo de esta era de confiada modernidad. Los ciudadanos de la República Francesa leyeron los nombres de sus investigadores e inventores más importantes estampados en hierro y se vieron a sí mismos como la nación más progresista de Europa. Y de hecho fue un francés llamado Denis Papin quien hizo mucho para explorar el principio detrás del motor de vapor en 1690. Pero no fue hasta 74 años después que el escocés James Watt encontró una forma eficiente de reemplazar el esfuerzo físico de los humanos con energía de vapor. La invención de Watt fue fundamental para los cambios provocados por la Revolución Industrial. Fue él, por cierto, quien acuñó el término caballos de fuerza. El mundo estaba entrando en una era de aceleración sin precedentes. Adivinar los misterios de la naturaleza fue una faceta integral de la cultura europea desde la antigüedad, pero en Gran Bretaña los investigadores e inventores encontraron formas de poner sus nuevos conocimientos en uso práctico inmediato. Y todo comenzó con el telar mecánico. Hasta el siglo XVIII, la única manera de aumentar la producción de bienes era emplear a más personas. Ahora, el trabajo físico de una sola persona podría multiplicarse exponencialmente
exponencialmente, casi infinitamente. Este fue el mecanismo en el corazón de la revolución industrial. Todo comenzó en Inglaterra. Manchester se convirtió en el centro industrial más importante del mundo. La industria textil fue la principal responsable del auge de la ciudad. La población de Manchester explotó y magníficos edificios surgieron uno tras otro. Manchester fue lo suficientemente dramático, pero fue solo el comienzo. Con el auge de la industria pesada, vino el mayor cambio en los niveles de vida desde que los seres humanos establecieron asentamientos y comenzaron a cultivar. Las fundiciones de hierro y acero surgieron donde quiera que hubiera mineral de hierro, carbón. La región del Ruhr, el Sarre y Silesia en Alemania son buenos ejemplos. Y una de estas siderurgias, la fábrica de Völkling, ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un paso importante. Por primera vez se colocó una fundición de hierro en la misma posición que las catedrales y las pirámides. Y en este lugar aún se puede sentir el increíble poder de la revolución industrial. Fue un punto de inflexión histórico no solo para Europa, sino para el mundo entero. Este es el único lugar donde aún se pueden ver los altos hornos que alguna vez alimentaron la revolución industrial. La siderúrgica de Völkling en Alemania, justo al lado de la frontera con Francia, es la única fábrica completamente conservada de la edad de oro de la industria del hierro y el acero en los siglos XIX y XX. La historia de esta industria es también un fragmento de la historia europea. Völkling estaba situada en la otrora problemática frontera política entre Alemania y Francia. El carbón para la siderurgia provenía del Sarre alemán, pero ciertos tipos de mineral de hierro solo se podían encontrar a pocos kilómetros en la Lorena francesa. En los siglos XIX y XX, esta tierra fronteriza estratégica fue constantemente motivo de disputa. Fue la necesidad de superar esta amarga competencia por los recursos estratégicos lo que llevó a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, el primer paso hacia la Comunidad Europea. Carbón, hierro y acero. Los bloques de construcción de Europa. Las colosales máquinas de Völkling aún dan testimonio de esta historia en el presente. En las décadas de 1830 y 40, con la revolución industrial en pleno apogeo, la urbanización, la contaminación, las enfermedades y los disturbios políticos alimentaron el interés por los espacios verdes. Los reformadores argumentaron que los huertos urbanos embellecerían el paisaje, reducirían las enfermedades y refinarían los gustos de la clase trabajadora. En Londres, el Real Jardín Botánico se abrió al público en 1840. Algunos años más tarde se construyó la llamativa Palm House, resultado de las técnicas mejoradas de fabricación de vidrio y hierro. Al caminar en este lugar, es difícil no recordar el bíblico jardín del Edén, donde supuestamente las plantas del mundo estaban en un solo lugar. ¿Es eso parte de la historia de cómo surgieron jardines como este? Creo que, sin duda, Q apunta a tener plantas de todo el mundo, plantas silvestres recolectadas de lugares silvestres. Tal vez retomaría una historia diferente de la Biblia, que es el concepto del arca, donde los animales fueron conducidos a un lugar de protección contra el diluvio. Pensemos en Q y la diversidad de plantas silvestres que tenemos aquí como una preciosa arca que se balancea en un remolcador, protegiendo a estas plantas. De hecho, algunas están extintas en la naturaleza. Algunos de los proyectos en los que trabaja es la reintroducción en sus hábitats naturales debido a la degradación o extinción del hábitat natural. Me gusta pensar en un arca como la mejor metáfora para el trabajo que hace Q. Cerca de 180.000 plantas vivas, incluidas 1.300 especies amenazadas, se pueden encontrar en las colecciones botánicas de los jardines de Kew, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Cómo están todas estas hermosas plantas conectadas con las artes oscuras de la expansión imperial? El jardín botánico más grande del mundo también captura la esencia de toda una era en la historia de Europa. El conocimiento era poder, y el poder conducía a nuevos conocimientos. Ya en el siglo XVIII, los europeos estaban trayendo
plantas de sus numerosas colonias al continente, donde nunca antes se habían visto. Las plantas se estudiaron en detalle aquí en los jardines de Kew y lugares similares de toda Europa, y la tarea de los investigadores fue discernir sus usos prácticos. Un interesante ejemplo es la cinchona, conocida coloquialmente como el árbol de la fiebre, que es originaria de Perú. Una sustancia llamada quinina puede extraerse de su corteza, la cual puede utilizarse para hacer un medicamento para tratar la malaria. Este medicamento permitió a los europeos hacer más incursiones en Asia y África, donde la malaria era endémica, y su conocimiento de las plantas extranjeras, algunas de las cuales se recolectaron aquí en este invernadero, llevó al cultivo de té en Ceilán y café en América del Sur. A lo largo de los siglos, los jardines de Kew se han convertido en un importante centro de investigación botánica. El fungario, por ejemplo, contiene aproximadamente 1,25 millones de especímenes secos de todas partes del mundo, y refleja la importancia de los hongos como proveedores de alimentos, medicamentos, enzimas y servicios ecosistémicos esenciales. La colección es la más grande y una de las más antiguas y científicamente importantes en el mundo. Tenemos esta muestra, por ejemplo. Oh, parece madera. Esther, usted es la reina de este mundo de hongos en Kew. ¿Qué tienen de especial los hongos que los diferencia de otras criaturas vivientes? Los hongos son un grupo muy distinto de organismos, completamente separados de los animales y las plantas. Tienen su propio reino, el reino de los hongos. Y algunas de las principales características que los definen y los distinguen de los reinos animal y vegetal son varias cosas. Por ejemplo, ¿cómo digieren los alimentos? Secretan enzimas en el medio ambiente, disuelven la materia orgánica y luego la absorben de nuevo en sus células. Nadie más hace algo así. Es bastante extraño. No tienen un estómago que digiera. Eso es lo que hacen los hongos. Y hay otro lugar fascinante en Kew. El herbario. Contiene millones de especímenes preservados, una enorme riqueza de información para investigadores de todo el mundo. Plantas que se han recolectado de todos los continentes en los últimos 300 años. Especímenes que se pueden utilizar para proporcionar muestras de ADN para estudiar las relaciones y los procesos evolutivos. Entre los más antiguos se encuentran especímenes enviados desde los Andes en Ecuador por el naturalista alemán Alexander von Humboldt. ¿Cuántas muestras tienes en total en el herbario de Kew? En el herbario tenemos unos 7 millones. No sabemos exactamente cuántos tenemos, nunca los hemos contado, así que es una estimación. Pero sí unos 7 millones. Y los recogemos para entender la diversidad vegetal. Kew es bueno buscando especies endémicas o en peligro de extinción o muy útiles para obtener sus semillas y ponerlas en el banco de semillas. Tenemos un banco de semillas en Whitehorse Place. Es un banco al que podemos recurrir para ayudar a poner especies de nuevo en la naturaleza. Pero no se trata solo del pasado. Las plantas individuales se conservan en los jardines de Kew para que las generaciones futuras puedan estudiar la biodiversidad. Quiero presentarles a Encephalartos uji. La planta más solitaria del mundo ha estado creciendo aquí en los jardines de Kew desde 1899. Es una cícada y proviene originalmente de Sudáfrica. Estas plantas se extinguieron hace mucho tiempo en su tierra natal, pero este espécimen es uno de los últimos en el mundo, una planta macho. Eso significa que se debe encontrar una planta hembra para mantener viva esta especie. Por desgracia, a pesar de una larga búsqueda, los investigadores hasta ahora no han podido encontrar una. Afortunadamente, con el cuidado adecuado, estas plantas pueden vivir mucho tiempo. Mientras tanto, los expertos continúan desesperadamente su búsqueda para encontrar una novia para este árbol, y tal vez algún día sus largos años de soledad lleguen a su fin. Pero una cosa está clara:
Frente al cambio climático y la invasión humana cada vez más profunda en el mundo natural, los jardines botánicos de Europa se están convirtiendo cada vez más en tesoros, donde los visitantes pueden admirar especies de plantas que están extintas en otros lugares. Sin duda, eso es más valioso que todos los diamantes del mundo. Europa es el segundo continente más pequeño del planeta. En realidad es solo una península en el extremo occidental de Asia, pero la diversidad de Europa no tiene parangón. Su rico patrimonio cultural, nacido de una historia turbulenta, pertenece al mundo entero, y los europeos tienen la gran responsabilidad de atenderlo. Pero los tesoros de Europa no están solo en el pasado lejano. Una Europa políticamente unida es un patrimonio cultural por derecho propio, que debe protegerse y preservarse para las generaciones futuras.